Quiero que me escuche con atención, no con los oídos solamente, con el alma. ¿Por qué? Porque lo que voy a decirle hoy no lo va a escuchar en ningún otro lugar. No en la televisión, no en las redes sociales y lamentablemente muchas veces tampoco en el púlpito. Hay familias en este momento, familias buenas, familias que oran, familias que van a misa, que están siendo destruidas, no por un accidente, no por mala suerte, sino por algo que viene de más atrás. Algo que se heredó sin que nadie lo pidiera. Algo que se instaló en el árbol genealógico como una raíz podrida que nadie ha podido arrancar. Oiga, y yo le voy a decir cómo se llama eso. Se llama atadura familiar. ¿Sabe usted por qué hay hogares donde el dinero nunca alcanza, aunque la gente trabaje sin descanso? Porque hay jóvenes que empezaron con sueños y terminaron perdidos, sin rumbo, sin fe, sin futuro. Porque hay madres que lloran de noche preguntándole a Dios qué hicieron mal, cuando en realidad no hicieron nada malo. No es casualidad, no es la vida. Es una cadena invisible. Y esa cadena tiene nombre, tiene historia, y escúcheme bien, tiene solución. Lo que me ha helado la sangre en mis años de ministerio no son los casos de posesión, no. Lo que verdaderamente me hace temblar es ver a una familia entera, 3, 4 generaciones, caminando hacia el abismo con los ojos abiertos, sin saber que están atadas, que algo oscuro las sigue, que hay una puerta que alguien abrió hace mucho tiempo y nadie ha cerrado todavía. Hoy vamos a cerrar esa puerta, pero primero necesito que entienda algo fundamental. Usted no está solo en esto. Lo que está viviendo en su hogar, esa sensación de que algo no avanza, de que sus hijos se alejan, de que la economía se derrumba una y otra vez, como si una mano invisible empujara todo lo que usted construye. Eso tiene explicación espiritual y tiene remedio. Quédese, porque en los próximos minutos voy a compartir con usted algo que cambió mi vida, que cambió la vida de personas muy cercanas a mí y que puede cambiar la suya hoy. Permítame comenzar con una pregunta que raramente nos hacemos. ¿Cuánto de lo que usted vive hoy fue decidido antes de que usted naciera? Suena filosófico, suena extraño, pero es una pregunta completamente bíblica, completamente teológica y absolutamente práctica. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios mismo nos dice algo que muchos prefieren ignorar porque es incómodo. Dice, yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, hay personas que leen esto y se escandalizan. Dicen, ¿cómo puede Dios castigar a los hijos por los pecados de los padres? Eso no es justo. Y tienen razón en hacerse esa pregunta, porque Dios no castiga a los inocentes arbitrariamente. Lo que este versículo nos está describiendo no es un castigo caprichoso, nos está describiendo una ley espiritual, una realidad del mundo invisible que funciona con la misma precisión que la ley de la gravedad. Cuando alguien en una línea familiar, un abuelo, un bisabuelo, incluso más atrás, abre ciertas puertas espirituales, esas puertas no se cierran solas, permanecen abiertas. Y a través de ellas entran influencias que afectan a toda la descendencia. ¿Qué tipo de puertas? Le voy a mencionar las más comunes. Y le pido que escuche con honestidad, porque quizás reconocerá algo de su propia historia. La primera puerta, los pactos con el ocultismo, curanderos, brujos, espiritistas, santeros, personas que en algún momento de necesidad, muchas veces con buena intención, buscando sanar a un hijo enfermo o resolver una crisis económica, acudieron a fuerzas que no eran de Dios. Esas fuerzas cobraron un precio y ese precio lo siguen pagando las generaciones siguientes. No estoy hablando de superstición. Estoy hablando de algo que he documentado en cientos de casos. Familias donde la madre era curandera y décadas después los nietos tienen problemas inexplicables. Adicciones, fracasos económicos repetidos, rupturas matrimoniales una tras otra. La segunda puerta, las maldiciones pronunciadas. Las palabras tienen peso espiritual.
Cuando alguien con autoridad, un padre, una madre, un abuelo, pronuncia palabras de maldición sobre sus hijos, esas palabras no desaparecen en el aire. Se instalan. Nunca llegarás a nada. Eres igual que tu padre, que no sirvió para nada. Esta familia siempre ha sido pobre y siempre lo será. ¿Le suena conocido alguna de estas frases? ¿Las escuchó usted de niño? ¿Las escucharon sus padres? Eso es una atadura, no metafóricamente, espiritualmente. La tercera puerta es dinero mal habido. Hay familias que construyeron su patrimonio sobre injusticias, robos, estafas, tierras tomadas por la fuerza, negocios levantados sobre la explotación de otros. Y aunque quienes lo hicieron ya murieron, la contaminación espiritual de ese dinero sigue presente en la herencia que dejaron. La Biblia lo llama mamón. Y el mamón no es simplemente el dinero, es el espíritu detrás del dinero corrupto. Un espíritu que, una vez instalado en una línea familiar, convierte en polvo todo lo que tocan los descendientes. Sé que hay alguien viendo esto ahora mismo que está pensando, Padre, esto es exactamente lo que me pasa a mí, no se vaya. Lo que viene ahora es la parte que más necesita escuchar. Ahora bien, ¿por qué esto afecta específicamente la economía y el destino de los hijos? Porque la familia es el núcleo de todo proyecto humano. Es la primera iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es el primer espacio donde se forma la identidad, la fe, la visión del futuro. Y es también el primer campo de batalla espiritual. Cuando el enemigo quiere destruir a una persona, el método más eficiente no es atacarla a ella directamente, es debilitar el suelo donde creció, es contaminar la raíz, porque si la raíz está envenenada, el árbol no puede dar fruto, por más que se riegue, por más que se cuide, por más esfuerzo que se haga. Y esto es exactamente lo que veo en las familias que llegan a mí buscando ayuda. Me hablan de hijos brillantes que se perdieron en las drogas, de matrimonios que se disuelven sin razón aparente, de negocios que fracasan una y otra vez, aunque el dueño es trabajador y honesto, de una sensación constante de que algo invisible bloquea el camino. ¿Es siempre una atadura familiar? No. Hay que discernir, hay que orar, hay que analizar con rigor. Pero cuando el patrón se repite generación tras generación, cuando el mismo tipo de fracaso aparece en el abuelo, en el padre y ahora en el hijo, eso ya no es coincidencia. Eso es una cadena, y las cadenas están hechas para romperse. Permítame contarle algo personal. Yo conocí una familia, no voy a dar nombres, pero la conozco muy bien, casi como si fuera mi propia sangre, donde 3 generaciones de hombres habían muerto solos, arruinados económicamente, después de haber comenzado con gran promesa. Y el abuelo, gran comerciante, quebró a los 50 años. El padre, hombre inteligente y trabajador, perdió todo a los 48. Y el hijo, cuando me buscó, tenía 43 años y comenzaba a ver el mismo patrón en su vida. Cuando empezamos a orar juntos, cuando comenzamos a investigar la historia espiritual de esa familia, encontramos algo que nadie había contado nunca. El bisabuelo había hecho un pacto, una promesa a una fuerza oscura a cambio de prosperidad. Prosperidad que duró una generación y después el cobro. 4 generaciones pagando una deuda que no habían contraído. Cuando ese hombre lloró frente a mí y dijo, Padre, ¿esto tiene solución? Le respondí con la verdad más hermosa que conozco, sí, siempre hay solución, porque hay uno que rompió todas las cadenas. En la próxima parte vamos a entender cómo se manifiestan estas ataduras en la vida cotidiana y por qué muchas personas las confunden con simple mala suerte. Quédese conmigo. En la parte anterior le hablé de las puertas, de cómo ciertas decisiones tomadas hace décadas, decisiones que usted nunca tomó, pecados que usted nunca cometió, pueden estar determinando lo que ocurre en su hogar hoy mismo. Pero hay algo que no le dije todavía. Hay señales. Señales concretas, reconocibles, que aparecen en las familias que están bajo una atadura, y cuando las escuche, es posible que algo dentro de usted diga, eso es exactamente lo que me está pasando. Prepárese, porque esto va a hacer temblar algo en su interior. En medicina existe un concepto que me parece muy útil para explicar lo que vamos a tratar hoy. Se llama sintomatología.
es decir, el conjunto de síntomas que permiten identificar una enfermedad específica. El médico no necesita ver el virus directamente. Le basta con reconocer los síntomas para saber qué está ocurriendo en el cuerpo. En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. No necesitamos una aparición dramática. No necesitamos escuchar voces ni ver fenómenos extraordinarios para saber que una familia está bajo una atadura generacional. Basta con observar los patrones. Basta con leer los síntomas con ojos espirituales. Y yo, después de muchos años de ministerio, de acompañar a cientos de familias, he identificado los síntomas más comunes, los más reveladores, los que aparecen una y otra vez sin importar el país, sin importar el nivel económico, sin importar la edad de quienes los padecen. Permítame compartirlos con usted. El primer síntoma, la pobreza psíquica. No me refiero simplemente a ser pobre. Me refiero a un patrón donde el dinero nunca se acumula, donde cada vez que la familia comienza a estabilizarse económicamente, algo ocurre. Una enfermedad inesperada, un negocio que fracasa, un robo, una crisis que cae del cielo sin razón aparente. Y lo más revelador de este síntoma no es la crisis en sí misma, es la frecuencia. Es que ocurre en el padre y ocurrió en el abuelo y está comenzando a ocurrir en los hijos. Conozco familias que han recibido herencias y las han perdido en meses. Familias donde llega el dinero de un lado y se escapa por otro que nadie puede explicar. Familias donde los hombres trabajan como bestias de carga y al final del mes no queda nada. Eso no es administración deficiente. Eso es un bloqueo espiritual. El segundo síntoma, los hijos que se pierden. Este es el que más me rompe el corazón, porque lo he visto demasiadas veces. Madres que criaron a sus hijos en la fe, que los llevaron a misa, que oraron por ellos cada noche, y aún así esos hijos se alejaron. Se perdieron en las adicciones, en las malas compañías, en filosofías vacías, en relaciones destructivas. Y la madre se pregunta qué hizo mal y la respuesta honesta es nada. No hizo nada mal. Pero hay algo que opera por encima de la buena voluntad de los padres cuando existe una atadura activa en la familia. El enemigo conoce el árbol genealógico, conoce las puertas que fueron abiertas y sabe exactamente dónde atacar para que los frutos caigan antes de madurar. El tercer síntoma, la ruptura matrimonial repetida. Divorcios en una generación, separaciones en la siguiente, infidelidades que se repiten como un guión escrito de antemano. He conocido familias donde ningún matrimonio ha durado más de 10 años en 3 generaciones consecutivas. Y no son personas malas. Son personas que se aman, que se casan con esperanza, pero que parecen incapaces de sostener la unión. Hay una fuerza que trabaja contra el vínculo, contra la alianza, porque la familia unida es poderosa espiritualmente y el enemigo lo sabe. El cuarto síntoma, la enfermedad misteriosa y recurrente. Enfermedades que los médicos no logran explicar del todo, dolencias que pasan de padres a hijos sin razón genética aparente, personas que sienten un agotamiento profundo, una pesadez en el alma, que no tiene nombre clínico, pero que todos en la familia reconocen. No estoy diciendo que toda enfermedad es espiritual, eso sería irresponsable y falso, pero cuando la enfermedad sigue un patrón familiar, cuando aparecen las mismas etapas de la vida, en los mismos órganos, generación tras generación, vale la pena hacer también una revisión espiritual. ¿Cuántos de estos síntomas reconocen su familia? 1, 2, 3. Si está contando más de 2, lo que le voy a decir en los próximos minutos puede ser el punto de inflexión de su historia familiar. No se mueva. Ahora quiero contarle algo que nunca he contado públicamente con este nivel de detalle. Tuve un amigo muy cercano, un hombre de fe, ordenado, trabajador, buen padre. Lo conocí hace muchos años y durante mucho tiempo lo admiré profundamente. Parecía tenerlo todo. Una familia hermosa, una fe genuina, talento para los negocios. Pero había algo que él mismo no entendía. Cada vez que su empresa comenzaba a despegar, algo la derrumbaba. 3 veces construyó.
3 veces perdió todo. Y no por irresponsabilidad, no por vicios. Simplemente se derrumbaba. Un día, sentado juntos, me dijo algo que me heló la sangre. Ángel, a veces siento que estoy cargando algo que no es mío. Algo pesado, que no puedo ver pero que me aplasta. ¿Crees que eso es posible? Le respondí que sí, que era completamente posible. Y le pregunté por su historia familiar. Lo que descubrimos juntos, en oración y en conversación, fue que su abuelo paterno había sido un hombre profundamente involucrado en prácticas esotéricas. Un hombre que buscó poder a través de caminos oscuros y que en su lecho de muerte, según contaba la familia en susurros, había pronunciado palabras muy extrañas, palabras que nadie quiso recordar, palabras que todos prefirieron olvidar. Pero las palabras pronunciadas en el espíritu no se olvidan solas. Mi amigo lloró ese día, no de desesperación, lloró de comprensión, porque por primera vez en su vida algo encajaba. Por primera vez el peso que había cargado durante décadas tenía nombre. Y cuando algo tiene nombre, se puede enfrentar. Oramos juntos. Fue un proceso, no ocurrió en un instante, pero les puedo decir que 3 años después de ese día, mi amigo tiene el negocio más sólido de su vida. Y lo más hermoso, sus hijos están caminando en la fe. El patrón se rompió. Eso es lo que quiero para usted. Pero antes de llegar a la oración de liberación, necesito que entienda algo más. Algo que muchas personas hacen mal cuando intentan romper estas ataduras. Algo que, si no se corrige, puede hacer que la oración no tenga el efecto esperado. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar en la siguiente parte. Porque hay una condición espiritual sin la cual ninguna oración de liberación funciona completamente. Y esa condición, casi nadie la menciona. No se vaya. Lo más importante está por venir. En las partes anteriores identificamos las puertas que abren las ataduras familiares, reconocimos los síntomas que aparecen cuando una cadena generacional está activa y vimos a través de historias reales que esto no es teoría, es la vida de personas concretas, quizás la vida de usted mismo. Pero ahora llegamos al momento más delicado de toda esta enseñanza, porque hay algo que nadie le dice. Una condición que debe existir antes de que cualquier oración de liberación tenga verdadero poder. Y si usted no la conoce, puede orar años enteros sin ver resultados. Escúcheme con mucha atención. Permítame hacerle una pregunta directa. ¿Ha orado usted antes por estas situaciones? ¿Ha pedido a Dios que cambie su economía, que proteja a sus hijos, que restaure su familia? Casi con certeza, la respuesta es sí. Entonces, permítame hacerle una segunda pregunta, igualmente directa. ¿Por qué no ha cambiado nada? No lo digo para herirle, lo digo porque esa pregunta es la más importante que puede hacerse en este momento. Y la respuesta honesta no es que Dios no escucha, no es que la oración no funciona. La respuesta es que posiblemente falta algo. Un elemento que convierte una oración común en una oración con autoridad espiritual real. Ese elemento se llama el perdón generacional. Sé lo que algunos están pensando ahora mismo. Padre, yo ya perdoné. Ya lo hice. Eso no es el problema. Y yo le digo con todo el respeto que le tengo, espere. Porque el perdón del que le voy a hablar no es el perdón emocional que todos conocemos. No es simplemente dejar de sentir ira hacia alguien que nos hizo daño. Es algo mucho más profundo, mucho más específico y mucho más liberador. En la teología de la liberación espiritual, no me refiero a la teología política, sino a la teología del ministerio de sanación. Existe un concepto que se llama la ruptura del consentimiento generacional. ¿Qué significa esto? Significa que para que una atadura familiar sea completamente cortada, es necesario que alguien en esa línea familiar tome una decisión consciente y deliberada. Una decisión que diga, en esencia, lo que mis antepasados hicieron, yo lo reconozco. Lo que abrieron, yo lo cierro. Lo que prometieron a fuerzas oscuras, yo lo anulo en el nombre de Dios. Pero hay un paso previo a esa declaración.
un paso que es absolutamente indispensable. Hay que perdonar a los antepasados, pero esto es lo que más cuesta. Y es lo que más se omite. Perdonar al abuelo que hizo un pacto oscuro, perdonar a la madre que pronunció palabras de maldición sobre sus hijos, perdonar al padre que trajo dinero sucio al hogar y contaminó la herencia familiar. Sí, exactamente eso. No porque lo que hicieron esté bien, no porque sus consecuencias no sean reales y dolorosas, sino porque mientras exista resentimiento hacia esas personas, existe también una conexión espiritual activa con lo que ellas hicieron. Y esa conexión es precisamente el canal por donde la atadura sigue operando. El resentimiento es una cadena disfrazada de justicia. Lo parece justo cargarlo. Parece correcto estar enojado con quien arruinó nuestra línea familiar. Pero en el mundo espiritual ese enojo nos ata exactamente a lo mismo que queremos liberarnos. Sé que esto es difícil de escuchar. Sé que hay heridas muy profundas en algunas familias. Pero quédese conmigo, porque lo que viene ahora es el camino real hacia la libertad. No el camino fácil, el camino verdadero. Permítame contarle algo de mi propia experiencia, ¿no? Yo no llegué al Ministerio de Liberación por curiosidad académica. Llegué porque lo viví, porque hubo un momento en mi propia vida espiritual, siendo ya sacerdote, en que tuve que enfrentarme a algo en mi propia historia familiar que no quería ver. No voy a entrar en detalles que no me corresponde revelar públicamente, pero sí puedo decirle esto. Había en mi familia una historia de dolor, una historia de decisiones tomadas bajo presión, bajo miedo, bajo desesperación, decisiones que dejaron marcas. Y yo, durante años, cargué sin saberlo el peso de esas marcas. Una cierta pesadez en la oración, una sensación de que algo no terminaba de fluir, como si hubiera un vidrio invisible entre yo y la plenitud de la gracia de Dios. Fue un director espiritual muy sabio quien me hizo ver lo que yo no podía ver solo. Me dijo: Ángel, ¿has perdonado completamente a quienes vinieron antes que tú? Y yo, honestamente, tuve que quedarme en silencio, porque creía que sí. Pero cuando empecé a orar con esa intención específica, con ese enfoque deliberado, descubrí que había rincones en mi corazón donde todavía vivía algo que no era paz. Algo que parecía incomprensión o quizás tristeza, pero que en el fondo era una forma silenciosa de resentimiento. Ese día oré de una manera que nunca había orado antes. No con fórmulas, no con rituales, con el corazón completamente abierto, nombrando a cada persona de mi historia familiar, reconociendo su humanidad, su fragilidad, sus errores, y eligiendo deliberadamente soltarlos. No fue dramático, no hubo luces ni voces, pero algo se movió. Algo que llevaba años quieto comenzó a fluir. Y desde ese día entendí por qué el perdón generacional es la llave maestra de la liberación familiar. Ahora bien, el perdón es la condición, pero no es la oración completa. Después del perdón viene la declaración de ruptura. El momento en que usted, como miembro vivo de esa línea familiar, ejerce la autoridad espiritual que Dios le ha dado para decir: hasta aquí, en esta generación, esto termina. Esa declaración tiene estructura, tiene partes específicas, y cuando se hace correctamente, con fe real y corazón preparado, tiene un poder que va mucho más allá de las palabras. En la siguiente parte, la parte final, vamos a hacer esa oración juntos, pero no como un ejercicio religioso vacío. La vamos a hacer con comprensión, con intención, con la certeza de que Dios está escuchando y de que el cielo se mueve cuando sus hijos oran con autoridad. Prepárese, porque el velo está a punto de romperse. Y lo que está al otro lado de esa ruptura es la libertad que su familia lleva generaciones esperando. Hemos llegado al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy. En las 3 partes anteriores entendimos qué son las ataduras familiares. Reconocimos sus síntomas. Comprendimos por qué la economía se bloquea y por qué los hijos se pierden. Y descubrimos la condición indispensable para que cualquier oración de liberación tenga verdadero poder. Ahora viene lo que usted vino a buscar. Pues la oración.
Pero antes de comenzar, necesito pedirle algo. Algo pequeño, pero absolutamente esencial. Necesito que cierre los ojos por un momento y piense en su familia, en sus hijos, en lo que usted desea para ellos. ¿Los tiene en mente? Pues bien, no los suelte, porque vamos a orar por ellos ahora mismo. Antes de comenzar la oración, quiero que entienda algo fundamental sobre lo que estamos a punto de hacer. Esto no es magia, no es un ritual, no es una fórmula que funciona automáticamente por el solo hecho de repetir palabras. Lo que vamos a hacer es un acto de fe consciente y deliberado. Es usted, como miembro vivo de su línea familiar, ejerciendo la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Es usted eligiendo con plena libertad y plena conciencia romper lo que fue atado injustamente, cerrar lo que fue abierto sin su consentimiento y declarar un nuevo rumbo para su familia. La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esa es la promesa. Su declaración tiene peso. Su oración tiene autoridad. No porque usted sea perfecto, sino porque Dios escucha a sus hijos cuando claman con corazón sincero. Hay 3 partes en esta oración. La primera es el reconocimiento. Nombrar lo que existe sin miedo y sin vergüenza. La segunda es el perdón deliberado. Soltar a quienes abrieron las puertas, no porque lo merezcan, sino porque su libertad espiritual depende de ello. La tercera es la declaración de ruptura, el momento en que usted ejerce su autoridad y proclama el fin de la cadena. Hagámoslo juntos, pues oración de liberación de ataduras familiares. Padre Celestial, me presento ante ti hoy con el corazón abierto y con la humildad de quien reconoce que necesita tu ayuda. Vengo en nombre de mi familia, en nombre de mis hijos, en nombre de todos los que llevan mi misma sangre y que quizás no saben orar hoy, pero por quienes yo elijo orar. Señor, reconozco que en mi línea familiar han existido heridas profundas, decisiones tomadas en la oscuridad, puertas abiertas por ignorancia, por miedo, por desesperación, pactos que nunca debieron hacerse, palabras que nunca debieron pronunciarse, caminos que nunca debieron transitarse. No vengo a juzgar a quienes vinieron antes que yo. Vengo a reconocer la realidad con honestidad, porque tú, Señor, conoces toda la verdad de nuestra historia. Hoy elijo perdonar. Perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, perdono a todos mis antepasados, conocidos y desconocidos, por cada decisión que abrió una puerta al mal en nuestra línea familiar. Los perdono no porque lo que hicieron esté bien, sino porque elijo no cargar más el peso de su historia, porque elijo la libertad sobre el resentimiento, porque elijo el futuro sobre el pasado. Los suelto, Señor, los pongo en tus manos, y al soltarlos, me suelto a mí mismo. Y ahora, Padre, desde ese lugar de perdón, hago esta declaración. Toda atadura que haya operado en mi línea familiar contra la prosperidad, contra la unidad, contra el destino de mis hijos, la declaro rota hoy, en este momento, en este día. Todo bloqueo económico que no venga de ti, lo declaro disuelto. Toda influencia oscura que haya seguido a mi familia, generación tras generación, le digo hoy, hasta aquí. Tu tiempo ha terminado. Esta familia pertenece a Dios. Declaro que mis hijos son libres, que su destino no está escrito por los errores del pasado, sino por la misericordia de Dios sobre su futuro. Que el rumbo de esta familia cambia hoy, que la pobreza cíclica termine en mí, que la ruptura termine en mí, que la pérdida termine en mí. Yo soy el eslabón donde la cadena se rompe. Señor, bendice a mis hijos, cúbrelos con tu mano, guarda sus pasos, ilumina su camino cuando ellos no puedan ver. Cuando se alejen, tráelos de regreso. Cuando caigan, levántalos. Cuando duden, háblales al corazón. Restaura la economía de mi hogar, no para la comodidad solamente, sino para que tengamos con qué servir, con qué dar, con qué construir algo que valga la pena dejar a quienes vienen después.
Que lo que comience a fluir en esta familia no sea detenido por ninguna fuerza del mundo visible ni del invisible. Gracias, Padre. Gracias porque antes de que yo terminara de orar, tú ya habías comenzado a actuar. Amén. Porque dosi ese sole mentajo. Eso fue real. Lo que acaba de ocurrir en el mundo espiritual mientras orábamos juntos, no lo vamos a medir con emociones. No siempre se siente algo inmediatamente. La fe no opera por sensaciones. Pero le digo con la convicción de quien ha visto esto funcionar cientos de veces, algo se movió hoy. Algo fue declarado. Y el cielo toma nota de las declaraciones hechas con fe sincera. Ahora viene su parte. La oración no es el final del camino, es el comienzo. A partir de hoy, usted tiene la responsabilidad de caminar de manera diferente, de hablar diferente sobre su familia, de dejar de repetir las frases que sus antepasados repitieron, de negarse a transmitir a sus hijos la visión de derrota que quizás usted mismo heredó. Usted es el punto de inflexión. Usted es la bisagra entre el pasado que fue y el futuro que puede ser. No lo olvide. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios no esperó a que usted fuera perfecto para escucharle. Le escuchó hoy, exactamente como está, exactamente desde donde está. Eso es gracia. Antes de despedirme, necesito decirle algo desde el corazón. Usted no llegó a este video por casualidad. No existe la casualidad en el mundo espiritual. Usted llegó aquí porque algo en su alma estaba buscando exactamente esto. Una respuesta, una salida, una voz que le dijera que lo que está viviendo tiene solución. Y la tiene. Por eso le pido que no guarde esto solo para usted. Si este video tocó algo en su corazón, compártelo. Hay alguien en su familia, entre sus amigos, en su comunidad, que está cargando exactamente las mismas cadenas que hemos oído descrito hoy. Y quizás no tiene a nadie que le explique lo que usted aprendió aquí. Sea usted esa persona para ellos. Comparte este video. Puede ser que ese simple gesto cambie una vida entera o una familia entera. Y si usted quiere seguir creciendo en esta enseñanza, si quiere que oremos juntos con más profundidad, si quiere recibir cada semana contenido que le ayude a caminar con más fuerza espiritual, suscríbase a este canal. El botón está justo debajo de este video. Tómalo ahora y toque también la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos algo nuevo, usted sea el primero en saberlo. Porque lo que viene próximamente va a ser todavía más profundo que lo que vimos hoy. Guayfanamente, quiero pedirle algo muy especial. En los comentarios de este video, debajo, en este mismo momento, escriba el nombre de su familia. Escriba el nombre de ese hijo que se perdió. Escriba esa situación económica que no tiene salida. Escriba lo que lleva cargando en silencio. Porque yo leo cada comentario. Y cada nombre que usted escriba ahí, yo lo voy a llevar en oración, personalmente. Porque eso es lo que hacemos aquí. No somos solo un canal. Somos una comunidad que se sostiene mutuamente en la fe. Usted no está solo, nunca más. Que Dios guarde a su familia, que bendiga a sus hijos, que restaure todo lo que fue arrebatado y que la cadena que se rompió hoy en oración nunca más vuelva a formarse. Hasta la próxima. Con todo el afecto de su servidor, Padre Ango, quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que entendemos el sufrimiento de tu familia. Hay algo que nadie te ha explicado con claridad, y es esto. El patrón que destruyó a tu abuelo es el mismo que está destruyendo a tu hijo. No es coincidencia, no es mala suerte, no es genética solamente. Hay familias donde los hombres siempre abandonan a sus hijos. Hay familias donde siempre aparece el alcoholismo, generación tras generación. Hay familias donde las mujeres siempre terminan solas, traicionadas, destruidas económicamente. Hay familias donde los hijos más prometedores siempre mueren jóvenes, o enferman, o fracasan justo cuando están a punto de salir adelante. Duque, ¿me estás escuchando? Porque esto no es un sermón, esto es una investigación espiritual.
Y lo más aterrador de todo es que la mayoría de las personas que viven bajo estas cadenas no saben que están encadenadas. Viven creyendo que así es la vida, que así es su familia, que Dios los olvidó. Pero la verdad es más oscura y al mismo tiempo más esperanzadora que eso. Diana, existe lo que la teología, la Sagrada Escritura y la experiencia pastoral llaman las maldiciones generacionales, patrones de sufrimiento que se transmiten a través del linaje familiar, no siempre por herencia biológica, sino por algo mucho más profundo, por decisiones espirituales tomadas hace décadas, incluso siglos, que siguen afectando a los descendientes de hoy. Sé lo que estás pensando. Padre, eso suena medieval, pero escúchame bien. Los mejores psicólogos del mundo llevan décadas documentando cómo el trauma se transmite de padres a hijos. Los neurocientíficos hablan de epigenética. Y la Biblia lleva miles de años diciendo exactamente lo mismo, con un nombre diferente. Tampoco, la pregunta no es si existe este fenómeno. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar de frente el patrón que ha destruido los tuyos y romperlo de una vez por todas? Porque hoy, en este video, vamos a hacer exactamente eso. Bueno, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí puede ser la diferencia entre que tus hijos hereden tu liberación o tus cadenas. Empecemos. Permíteme comenzar con algo que puede incomodar a algunas personas religiosas. Y me alegra que incomode, porque significa que estamos tocando una verdad profunda. En la iglesia moderna, especialmente en ciertos ambientes de fe bien intencionados pero superficiales, existe un miedo curioso a hablar de las maldiciones. Se considera un tema oscuro, peligroso, incluso supersticioso. Hay sacerdotes y pastores que prefieren no mencionarlo. Y ese silencio pastoral tan cómodo, ha dejado a millones de familias sin respuestas, sin herramientas y sin liberación. Yo no voy a guardar ese silencio hoy. Vamos a llamar las cosas por su nombre, con la serenidad y el rigor que la fe cristiana exige. ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones generacionales? ¿Por qué? El libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice algo que muchos prefieren ignorar. Dios habla y dice, yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este texto ha generado controversia durante siglos. ¿Cómo puede un Dios justo castigar a los hijos por los pecados de los padres? La respuesta teológica correcta no es ignorar el versículo, es comprenderlo. No se trata de una sentencia arbitraria, se trata de una descripción de la realidad espiritual. Las decisiones de un padre tienen consecuencias que se extienden más allá de su propia vida. Cuando un padre abre ciertas puertas espirituales, esas puertas no se cierran sola con su muerte. Permanecen abiertas para quienes vienen después. ¿Vale? Y esto no lo digo solo yo. Lo dicen santos, teólogos, y lo confirma la experiencia de pastoral que llevo décadas realizando. El concepto que necesitas entender. Una maldición generacional no es un hechizo de película. No es magia negra en el sentido popular del término. Es algo mucho más real y mucho más cotidiano. Es, en esencia, una herida espiritual transmitida. Una consecuencia del pecado, de la idolatría, de la ruptura con Dios, que no fue sanada en su momento y que sigue vibrando como una herida abierta en el tejido familiar, afectando a los descendientes. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu bisabuelo construyó una casa con una grieta en los cimientos. Él murió sin repararla. Tu abuelo vivió en esa casa y la grieta creció. Tu padre vivió ahí y la grieta ya era enorme. Y hoy tú vives en esa casa y te preguntas por qué el techo siempre se cae. La grieta no es tuya, pero el daño sí te afecta a ti. Eso es una maldición generacional. ¿Cómo se manifiesta en la vida real? Déjame ser muy concreto, porque no quiero que esto se quede en lo abstracto. Las maldiciones generacionales se manifiestan en patrones repetidos e inexplicables dentro del linaje familiar. Permíteme darte algunos ejemplos que reconocerás. Patrones económicos. Familias donde siempre falta el dinero, donde los negocios siempre quiebran,
donde hay prosperidad por un tiempo y luego un colapso repentino que deja todo peor que antes, generación tras generación. Patrones relacionales. Familias donde el abandono es la norma, donde los padres dejan a sus hijos, donde los matrimonios siempre terminan en violencia o traición, donde las mujeres siempre son utilizadas y desechadas, donde el amor siempre termina en dolor. Patrones de enfermedad. Familias donde ciertas enfermedades parecen perseguirlos, no solo por genética, sino con una consistencia que va más allá de lo que la medicina puede explicar. Patrones de muerte prematura. Familias donde los hombres siempre mueren jóvenes, donde los hijos más brillantes son siempre los que se malogran. Patrones de adicción. Familias donde el alcoholismo, la drogadicción, la violencia pasan de padre a hijo con una fidelidad casi mecánica. ¿Reconoces alguno de estos en tu familia? Si la respuesta es sí, no te alarmes. La alarma es inútil. Lo que necesitas es comprensión. Y después de la comprensión viene la acción. Antes de continuar, permíteme detenerte aquí un momento. Si en algún punto has pensado, esto suena a lo que vivió mi madre, o esto es exactamente lo que le pasó a mi abuelo, no es casualidad que estés viendo este video hoy. Quédate, porque lo que viene ahora es donde comienza la verdadera respuesta. Mi experiencia personal. Permíteme contarte algo que pocas veces comparto públicamente. Cuando era joven, antes de mi ordenación sacerdotal, viví de cerca una situación en mi propia familia que me marcó profundamente. Tenía un tío, un hombre bueno, trabajador, con una familia que quería construir desde cero. Era diferente a los demás en su generación. Había decidido romper con los patrones que había visto en su padre, que fue un hombre violento y ausente. Pero algo curioso pasó. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su voluntad genuina, comenzaron a manifestarse en su vida ciertos patrones que él mismo no elegía. Arranques de ira que lo sorprendían, dificultades económicas que aparecían justo cuando todo parecía ir bien, una sensación constante de que algo invisible le ponía obstáculos. Durante años creí que era psicología, trauma de infancia, lo que los psicólogos llaman repetición compulsiva, y en parte lo era. Pero más tarde, como sacerdote, como teólogo y como alguien que ha acompañado a centenares de familias en situaciones similares, comencé a ver que hay una dimensión espiritual en estos patrones que la psicología sola no alcanza a curar del todo. La psicología puede describir la grieta. La fe, en cambio, puede sanarla. La diferencia entre herencia psicológica y maldición espiritual. Aquí es donde debo ser muy preciso, porque quiero que entiendas esto con toda la claridad posible. No todo patrón familiar es una maldición espiritual. Hay traumas que se transmiten por mecanismos puramente psicológicos. Los niños aprenden lo que ven, repiten lo que vivieron, actúan desde las heridas de su infancia. Eso es real y tiene solución terapéutica además de espiritual. Pero hay casos en que el patrón excede lo que la psicología puede explicar. Hay familias donde incluso los hijos, que nunca conocieron a sus padres, que fueron criados en ambientes completamente diferentes, reproducen los mismos comportamientos destructivos, donde la coincidencia es tan precisa, tan sistemática, tan despiadada, que no puede ser azar. En esos casos, la dimensión espiritual no es opcional, es central. Y la buena noticia, la noticia que me hace levantarme cada mañana con esperanza, es esta. Lo que fue atado puede ser desatado. Lo que fue abierto por el pecado puede ser cerrado por la gracia. Lo que fue heredado en el mal puede ser reemplazado por una herencia nueva, una herencia de bendición, comenzando contigo, comenzando hoy. Pero para llegar ahí, primero necesitamos entender de dónde vienen estas cadenas. Porque no puedes romper lo que no puedes ver. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Si acabas de llegar a este video, detente un momento. Lo que estás a punto de escuchar no es una charla motivacional. No es un sermón de domingo por la mañana. Es una investigación espiritual sobre algo que puede estar destruyendo a tu familia en este preciso momento sin que nadie en tu casa lo sepa. En la parte anterior hablamos de qué es una maldición generacional.
Ahora vamos a hablar de algo que me heló la sangre, la primera vez que lo comprendí de verdad. Como entran, quédate, porque si alguna vez te has preguntado por qué tu familia siempre sufre lo mismo, estás a punto de tener una respuesta. Existe una pregunta que me hacen constantemente, tanto en el confesionario como en los retiros espirituales que dirijo, y es esta. Padre, pero yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo siempre respondo lo mismo, con toda la caridad y toda la precisión que puedo. La pregunta no es ¿qué hiciste tú? La pregunta es ¿qué hicieron quienes vinieron antes que tú? Porque las puertas de entrada a las maldiciones generacionales, en la mayoría de los casos, no las abre la víctima, las abre alguien del pasado. Y las consecuencias viajan hacia adelante en el tiempo, como una onda que nadie detuvo a tiempo. Hoy vamos a hablar de esas puertas. Las voy a nombrar con claridad. Y quiero que mientras las escuchas, pienses honestamente en la historia de tu familia. Primera puerta, la idolatría y el ocultismo. Esta es, en la experiencia pastoral y en la enseñanza bíblica, la puerta más poderosa y la más peligrosa de todas. Cuando alguien en el linaje familiar ha practicado el espiritismo, la brujería, la santería, las consultas con médiums o adivinos, los rituales ocultistas de cualquier tipo, ha abierto una puerta espiritual que no se cierra con la muerte de esa persona. El libro de Deuteronomio es absolutamente explícito al respecto. Dios prohíbe estas prácticas no porque sean inofensivas y Él quiera limitarnos. Las prohíbe porque generan vínculos espirituales reales con entidades que no son de Dios y esos vínculos afectan a la descendencia, ¿no? Permíteme ser muy directo aquí, porque sé que en muchas familias latinoamericanas esto es un tema sensible. ¿Hubo alguien en tu familia que visitaba curanderos, que consultaba cartas o videntes, que participaba en rituales de protección o de amor que venían de tradiciones no cristianas, que trabajaba espiritualmente para conseguir dinero, amor o venganza? No lo digo para juzgar a esa persona. Muchas veces lo hicieron desde la desesperación, desde el dolor, desde la ignorancia espiritual. Pero las consecuencias son reales, independientemente de la intención. Esto lo he visto con mis propios ojos en décadas de ministerio. Familias enteras marcadas por una sola decisión de un antepasado que un día cruzó esa línea. Sé que esto es incómodo. Sé que algunos de ustedes están pensando en alguien específico de su familia mientras escuchan esto. Bien, esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. No apagues el video ahora. Lo más importante está por venir. Segunda puerta, el pecado grave no confesado y no reparado. Aquí necesito que entiendas algo que la teología moral enseña con mucha claridad. El pecado grave, especialmente el pecado que involucra a otras personas, crea lo que los teólogos llaman una deuda espiritual. Esa deuda, cuando no es saldada, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reparación, no desaparece. Se acumula. ¿Cuáles son esos pecados que más frecuentemente generan consecuencias generacionales? El adulterio y la ruptura familiar. Cuando un padre abandona a su familia, cuando hay hijos fuera del matrimonio que son negados y rechazados, cuando hay traiciones profundas de alianzas sagradas, se generan heridas espirituales que marcan el linaje. El aborto. Sé que esto es un tema delicado y lo trato con toda la compasión que merece. Pero en el Ministerio de Liberación, el aborto aparece con una frecuencia aterradora como punto de origen de ciertos patrones de muerte, enfermedad y ruptura familiar en generaciones posteriores. No lo digo para condenar. Lo digo porque la verdad, aunque duela, es siempre el primer paso hacia la sanación. La usura y la injusticia económica. Familias que edificaron su riqueza sobre la explotación de otros, sobre el robo, sobre la opresión de los más pobres. Esa riqueza mal habida no bendice, corrompe, y corrompe a las generaciones siguientes. El odio y la falta de perdón sostenida. Hay familias donde se guarda rencor durante décadas, donde las maldiciones pronunciadas con la boca en momentos de ira tienen más peso espiritual del que imaginamos. Ojalá te vaya tan mal como a mí, nunca saldrás adelante, eres igual que tu padre. Estas palabras, especialmente de padres a hijos, tienen una carga espiritual que no es metafórica. Tercera puerta, las alianzas y los juramentos rotos.
En la historia de muchas familias, especialmente en las que tienen raíces rurales o tradiciones culturales fuertes, existen lo que podríamos llamar pactos o alianzas. Algunos son religiosos, promesas hechas a Dios o a la Virgen que nunca se cumplieron. Otros son sociales, compromisos de honor entre familias que fueron traicionados. En el mundo espiritual, los pactos rotos dejan marcas. Cuando alguien promete a Dios consagrar a un hijo al sacerdocio o a la vida religiosa y esa promesa es abandonada sin resolución, se genera un vacío espiritual. Cuando hay maldiciones pronunciadas formalmente entre familias enfrentadas, esas palabras no se evaporan en el aire. La Biblia habla extensamente de la seriedad de los juramentos, y la experiencia pastoral lo confirma con casos que hará temblar a cualquiera que los escuche. Cuarta puerta, el trauma no sanado. Esta es la puerta más moderna en términos de comprensión, pero no por eso menos real espiritualmente. Los científicos que estudian la epigenética, especialmente después de los estudios realizados con sobrevivientes del Holocausto y sus hijos, han descubierto algo extraordinario. El trauma severo puede modificar la expresión del ADN de forma que esas modificaciones se transmiten a los hijos y nietos. Los hijos de personas que vivieron hambre severa, terror sistemático, violencia extrema, muestran en sus propios genes la huella de lo que sus padres sufrieron, aunque ellos nunca lo vivieron directamente. La ciencia está llegando a donde la Biblia ya estaba hace 3000 años. El trauma no sanado espiritualmente, el dolor que nunca fue llevado a Dios, que nunca fue procesado con la gracia, que nunca fue entregado en oración, se convierte en una herida abierta que los hijos heredan en su alma. Esto lo vi de cerca con un amigo íntimo mío, un hombre de gran fe, cuyo padre había sobrevivido a una guerra con traumas terribles, que nunca fueron tratados ni espiritual ni psicológicamente. Mi amigo, criado en un ambiente diferente, en otro país, con una educación completamente distinta, llegó a los 40 años con una angustia inexplicable, con una sensación de amenaza constante que no correspondía a su vida real. Cuando comenzamos a orar juntos y a investigar la historia familiar, lo que encontramos al fondo de todo era la herida de su padre, todavía sangrando en él décadas después. La sanación llegó, pero primero tuvimos que ver la herida. Lo que estas puertas tienen en común, todas estas puertas de entrada comparten un elemento fundamental, una ruptura en la relación con Dios que no fue reparada. No importa la forma que tomó esa ruptura, el ocultismo, el pecado grave, el pacto roto, el trauma ignorado. En todos los casos, hay un momento en que alguien en tu linaje se alejó de la fuente de toda gracia, de toda bendición, de toda protección. Y ese alejamiento creó un vacío. Y en la espiritualidad, el vacío nunca queda vacío. Cuando la luz se retira, la oscuridad no necesita ser invitada. Simplemente entra. Pero aquí viene la parte que cambia todo. La parte que quiero que escuches con el corazón abierto. Cada puerta que fue abierta por el pecado puede ser cerrada por la gracia. No hay maldición que sea más poderosa que la misericordia de Dios. No hay cadena generacional que resista la oración persistente, el sacramento de la reconciliación y la decisión valiente de ser el eslabón en tu familia que dice, aquí se rompe esto, aquí termina. Conmigo comienza algo nuevo. Pero ¿cómo se hace eso concretamente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué oraciones? ¿Qué sacramentos? ¿Qué actitudes del corazón? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero pedirte algo. Toma un momento. Solo un momento. Y piensa en tu familia. Piensa en los patrones que has visto repetirse. Piensa en las historias que te contaron o que nunca te contaron. Piensa en las puertas que reconociste mientras me escuchabas. No lo hagas con miedo. Hazlo con la serenidad de quien ya sabe que la respuesta existe. Porque existe y la vamos a encontrar juntos. Si llegas a este vídeo por primera vez, permíteme decirte algo importante. No estás aquí por casualidad. No, en las partes anteriores hablamos de qué son las maldiciones generacionales y cómo entran en una familia. Hoy vamos a hablar de algo que llevo décadas esperando poder enseñar con claridad.
cómo se rompen, no con rituales vacíos, no con fórmulas mágicas, sino con la única fuerza que ha roto cadenas desde el principio de los tiempos. La gracia de Dios, bien recibida, bien aplicada, con inteligencia y con fe. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más importante de todo lo que hemos hablado. Permíteme comenzar con una advertencia necesaria. En el mundo de hoy, especialmente en los ambientes carismáticos y en ciertos rincones de las redes sociales, existe una tendencia peligrosa, la de tratar la liberación espiritual como si fuera un procedimiento técnico, como si hubiera una fórmula, una oración específica, un ritual de 7 pasos que, si lo repites correctamente, automáticamente rompe toda maldición, ¿no? Eso no es fe cristiana. Eso es magia con vocabulario religioso. La verdadera liberación no funciona así. La liberación generacional es un proceso, es un camino, tiene etapas, tiene profundidad, tiene exigencias. Y el primero que necesita estar completamente claro sobre esto eres tú. Porque si buscas una solución instantánea, una oración de 3 minutos que resuelva lo que 3 generaciones construyeron, vas a terminar más frustrado y más vulnerable que antes. Pero si estás dispuesto a caminar este proceso con seriedad, con constancia, con fe adulta, entonces lo que te espera al final de este camino es algo que vale más que cualquier cosa que puedas. Imaginar la libertad real, la tuya y la de tus hijos. Empecemos. Primer paso, el reconocimiento. Ver lo que existe. No puedes sanar lo que te niegas a ver. Este es el principio más fundamental de todo proceso de liberación. Y también el más resistido. Porque ver la historia de tu familia con honestidad duele. Significa mirar a tus padres, a tus abuelos, no solo con amor filial, sino también con lucidez espiritual. Significa reconocer que hubo pecados, que hubo puertas abiertas, que hubo decisiones que te afectaron aunque tú no las elegiste. Esto no es traicionar a tu familia. Es amarla con suficiente valentía como para decir la verdad. El primer ejercicio concreto que recomiendo es lo que yo llamo el mapa familiar espiritual. Siéntate en silencio, toma papel y pluma y comienza a reconstruir la historia espiritual de tu familia. No solo los nombres y las fechas, sino los patrones. ¿Hubo prácticas de ocultismo o espiritismo en alguna generación anterior? ¿Hay pecados graves que nunca fueron confesados, nunca fueron reparados? ¿Hay personas en tu familia que murieron sin reconciliarse con Dios? ¿Hay heridas de abandono, traición o violencia que se repiten? ¿Hay alguien a quien tu familia nunca le perdonó algo? No tienes que tener todas las respuestas, pero el acto de hacer las preguntas con honestidad ya es un acto de valentía espiritual que Dios honra. ¿Estás tomando notas? Te lo pido en serio, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo conocimiento intelectual. Es un mapa hacia tu propia liberación. No pares ahora. El siguiente paso es donde comienza el verdadero cambio. Segundo paso, el arrepentimiento vicario. Cargar con lo que no fue tuyo. Este es el concepto más incomprendido de todo el proceso y también el más poderoso. En la tradición bíblica existe algo que los teólogos llaman arrepentimiento vicario o arrepentimiento intercesor. Es la práctica de arrepentirse ante Dios, no solo por los propios pecados, sino también por los pecados de los antepasados, reconociéndolos, nombrándolos y pidiendo misericordia por ellos. Esto no es algo que yo inventé, lo encontramos en la Biblia de forma explícita. El profeta Nehemías, al ver la devastación de Jerusalén, ora así: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. También mi casa paterna ha pecado. Nehemías no había cometido personalmente los pecados que estaban destruyendo a su pueblo, pero los cargó en oración como si fueran suyos, y esa oración movió el cielo. El profeta Daniel hace lo mismo en el capítulo 9. Ezequías hace algo similar. Hay un patrón bíblico clarísimo. La intercesión por el linaje es una herramienta espiritual real y poderosa. Concretamente, esto significa que puedes arrodillarte ante Dios y decir con tus propias palabras algo así: Señor, reconozco los pecados de mis antepasados.
Reconozco que en mi familia hubo prácticas que te ofendieron, decisiones que abrieron puertas que no debían abrirse, heridas que nunca fueron llevadas ante ti. Te pido misericordia por ellos. Te pido que la sangre de Cristo cubra esas heridas en mi linaje. Y declaro que en mi vida, en mi generación, comenzará algo nuevo. Esto no es una fórmula mágica, es una oración de fe. Y la diferencia es enorme. Tercer paso, el sacramento de la reconciliación. La herramienta que más se subestima. Aquí debo ser muy directo con mis hermanos católicos y también con los cristianos de otras tradiciones que me escuchan. El sacramento de la confesión, la reconciliación, no es un trámite religioso. No es un ritual de culpa y vergüenza. Es, en su esencia más profunda, el instrumento más poderoso de liberación espiritual que existe en la tierra. Cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la absolución sobre una persona verdaderamente arrepentida, algo ocurre en el mundo espiritual que ningún ojo humano puede ver, pero que es absolutamente real. Las cadenas se aflojan, las puertas se cierran, la deuda espiritual es saldada. ¿Por qué? Porque no es el sacerdote quien perdona. Es Dios mismo quien actúa a través de ese sacramento. Y Dios, cuando perdona, lo hace de manera completa, radical y con consecuencias que se extienden más allá del individuo. He visto esto en personas que llegaron a la confesión después de décadas de alejamiento, cargando historias familiares terribles y que salieron del confesionario con una ligereza que ellos mismos no podían explicar. Y en los meses siguientes, cosas comenzaban a cambiar en sus familias. Relaciones que parecían destruidas para siempre comenzaban a sanar. Patrones que se habían repetido por generaciones. Simplemente se detenían. No te lo cuento para impresionarte. Te lo cuento porque es verdad. Si hace tiempo que no te confiesas, ese es tu primer paso concreto. No mañana, esta semana. Cuarto paso, el perdón, la llave que nadie quiere usar. Voy a decirte algo que puede molestarte y te lo digo con todo el amor pastoral que tengo. Mientras no perdones, ningún otro paso funcionará completamente. El perdón es un sentimiento. No es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es fingir que el daño no existió. El perdón es una decisión de la voluntad. La decisión de soltar el derecho a la venganza. De dejar de exigir que esa persona o esa situación te deba algo. Y en el contexto de las maldiciones generacionales, el perdón tiene una dimensión adicional que pocos consideran. El perdón a los antepasados. Está ahí. Sí, perdonar a los muertos, perdonar al abuelo que abandonó a tu padre y por eso tu padre nunca supo darte amor. Perdonar a la bisabuela que entró en el espiritismo y abrió puertas que aún hoy afectan a tu familia. Perdonar a los que te dañaron antes de que nacieras. Más, esto no es psicología de autoayuda, es teología. Es la comprensión de que el rencor, incluso hacia personas que ya no están en este mundo, mantiene vínculos espirituales que alimentan las cadenas. Cuando perdonas, cortas ese vínculo y al cortarlo, debilitas la estructura entera de la maldición. Quinto paso, la consagración, poner el linaje en manos de Dios. El último paso del proceso de liberación es quizás el más hermoso, después del reconocimiento, después del arrepentimiento vicario, después de los sacramentos y del perdón, llega el momento de hacer algo activo y deliberado, consagrar tu linaje a Dios. Esto significa orar de manera explícita y decidida, poniendo toda tu familia, pasada, presente y futura, bajo la cobertura y la protección divina. Es decirle a Dios, lo que fue tuyo por creación, te lo devuelvo. Lo que fue tomado por el mal, lo recupero en tu nombre. Mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi historia es tuya. Esta oración de consagración no tiene que ser larga ni elaborada. Tiene que ser honesta. Tiene que venir de un corazón que realmente lo cree. Y tiene que repetirse, no porque Dios no escuche la primera vez, sino porque nosotros necesitamos renovar esa decisión constantemente, especialmente cuando los patrones viejos intentan regresar, porque lo intentarán. La liberación generacional no es un evento de una sola noche. Es un estilo de vida espiritual.
Es la decisión diaria de vivir de cara a Dios, de mantener las puertas cerradas, de transmitir a tus hijos no las cadenas que heredaste, sino las llaves que encontraste. Una historia que nunca olvidaré. Hace algunos años, en el contexto de un retiro espiritual, conocí a una mujer, la llamaré María, cuya familia llevaba 3 generaciones marcadas por el abandono de los hombres y por una pobreza que parecía resistir cualquier esfuerzo humano, porque el líder había intentado todo: trabajo, terapia, mudarse de ciudad. El patrón siempre regresaba. Durante ese retiro hicimos juntos este proceso que acabo de describirte: el reconocimiento, el arrepentimiento vicario, la confesión, el perdón, que en su caso fue el paso más difícil y más largo, y la consagración. No hubo truenos, no hubo manifestaciones dramáticas, hubo silencio y lágrimas, y una paz que, según sus propias palabras, nunca había sentido en toda su vida. 2 años después me escribió. Su hijo mayor, que seguía exactamente el patrón del abandono de su abuelo y bisabuelo, había tenido una conversión profunda y estaba reconstruyendo su matrimonio. Ella misma había encontrado estabilidad económica por primera vez en décadas. Pues fue solo el proceso espiritual, fue la terapia que también hizo en paralelo, fue el tiempo. Probablemente todo confluye, pero ella estaba convencida, y yo también, de que algo se había roto en el mundo espiritual aquel día del retiro. Si sientes que algo se ha movido en tu interior mientras escuchabas esto, no lo ignores. Eso no es emoción pasajera, es el Espíritu Santo señalándote algo que necesitas atender. En la última parte vamos a hablar de cómo mantener la libertad que conquistes, porque romper la maldición es una cosa. Que no regrese, eso requiere algo más. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar. No te vayas, falta lo más importante. Llegaste hasta aquí, y eso ya me dice algo importante sobre ti. La mayoría de las personas, cuando el tema se pone incómodo, cuando la verdad empieza a tocar algo real dentro de ellas, apagan el video, buscan distracción, prefieren no saber. Tú te quedaste. Eso no es casualidad. Eso es algo que el Espíritu Santo está haciendo en ti en este momento preciso. En las partes anteriores entendimos qué son las maldiciones generacionales, cómo entran y cómo se rompen. Ahora viene la pregunta que nadie hace, pero que todos necesitan responder. ¿Cómo me aseguro de que no regresen? No, porque romper una cadena es una victoria. Mantener la libertad, eso es una vida entera de decisiones. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Existe un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, que me ha perseguido durante años en mi ministerio. Es uno de esos textos que la gente lee rápido y no se detiene a considerar en toda su profundidad. Jesús habla de un espíritu impuro que sale de un hombre, vaga por lugares áridos, buscando reposo, no lo encuentra, y decide regresar a la casa de donde salió. Y cuando regresa, encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía. Entonces ese espíritu toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran a vivir allí. Y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Este texto me heló la sangre la primera vez que lo comprendí en el contexto de la liberación generacional. La advertencia es clara y es seria. La liberación sin ocupación es temporal. No basta con romper las cadenas. No basta con cerrar las puertas. La casa que queda vacía, la vida que fue liberada, pero no fue llenada con algo nuevo, con algo de Dios, es una casa vulnerable. Es una invitación al regreso. Por eso, la última parte de este camino no es un punto final. Es un comienzo. Primera clave, la vida sacramental como armadura permanente. Permíteme hablarte con la claridad de alguien que ha visto los 2 lados de esto. He conocido personas que vivieron experiencias poderosas de liberación en retiros, en momentos de oración intensa, incluso en el contexto de un exorcismo menor, y que meses después estaban exactamente igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque trataron la liberación como un evento y no como el inicio de una vida diferente. La Eucaristía, recibida con fe y regularidad, no es un símbolo. Es, en la comprensión católica más profunda,
el cuerpo de Cristo entrando en tu cuerpo, en tu alma, en tu historia familiar. Cada vez que recibes la comunión con disposición verdadera, estás renovando la protección divina sobre tu vida y sobre tu linaje. La confesión regular, no solo en momentos de crisis, sino como práctica constante, mantiene cerrada la puerta que el pecado tiende a reabrir. Porque seamos honestos, todos seguimos pecando, todos seguimos cometiendo errores. La diferencia entre alguien que vive en libertad y alguien que vuelve a las cadenas no es que el primero sea perfecto, es que el primero sabe dónde ir cuando falla. Si estás viendo este video y hace meses o años que no te acercas a los sacramentos, quiero que sepas algo con absoluta certeza. La puerta de la misericordia de Dios está abierta ahora mismo, en este momento, para ti. No importa cuánto tiempo ha pasado. No importa lo que hiciste. No importa cuántas veces caíste y prometiste no volver a caer y volviste a caer. La misericordia de Dios es más grande que tu historia. Siempre. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay alguien en tu familia, un hijo, un hermano, un cónyuge, que está atrapado en un patrón que reconoces de generaciones anteriores? ¿Alguien por quien llevas años orando sin ver cambio? No te rindas. Lo que voy a decirte en los próximos minutos puede darte exactamente la herramienta que te falta. Sigue escuchando. Segunda clave. La oración familiar como escudo generacional. Hay algo que las familias que logran romper patrones generacionales tienen en común. Lo he observado durante décadas de ministerio pastoral. Y es esto. Oran juntas. No hablo de rezar el rosario mecánicamente mientras todos miran el teléfono. Hablo de oración real, presente, consciente. Hablo de padres que oran con sus hijos por sus nombres, que mencionan a Dios en la vida cotidiana, que hacen de la fe algo vivo y cotidiano en el hogar. La familia que ora unida crea algo que en el mundo espiritual funciona como un escudo. Crea una atmósfera de gracia en el hogar que hace mucho más difícil la entrada de aquello que destruyó a las generaciones anteriores. ¿Cómo se hace esto concretamente? Empieza pequeño. No necesitas 2 horas de oración familiar cada noche. Empieza con 5 minutos antes de dormir. Un padre que ora con su hijo antes de que se duerma, que pone su mano sobre la cabeza de ese niño y le pide a Dios protección y bendición, está haciendo algo de un valor espiritual incalculable. Está transmitiendo una herencia diferente. Está diciéndole a ese niño, con sus acciones más que con sus palabras, en esta familia Dios importa. En esta familia, la oración es real. En esta familia, algo cambió. Y ese niño lo recordará. Y quizás un día, cuando tenga sus propios hijos, hará lo mismo. Y la cadena de bendición continuará donde antes había una cadena de destrucción. Una tercera clave, la vigilancia espiritual. Conocer tus puntos débiles. Esta clave es la más exigente de todas, porque requiere un nivel de autoconocimiento que no es cómodo. Y si en tu familia el patrón fue el alcoholismo, tú necesitas ser especialmente vigilante con tu propia relación con las sustancias. No porque estés condenado a repetirlo, sino porque sabes que esa es la grieta en los cimientos de tu casa. Y las grietas necesitan atención especial. Si en tu familia el patrón fue el abandono, necesitas vigilar activamente tu tendencia a huir cuando las relaciones se ponen difíciles. Necesitas nombrar esa tendencia, confesarla cuando aparece y pedirle a Dios la gracia de quedarte cuando todo si quiere irse. Si en tu familia el patrón fue la idolatría o el espiritismo, necesitas ser absolutamente categórico con todo lo que se le parezca. No es rigidez, es sabiduría. Es saber que esa puerta en particular, en tu linaje, tiene un mecanismo que se abre más fácilmente que en otras familias. La libertad no es la ausencia de tentación. La libertad es tener los ojos abiertos, conocer tus vulnerabilidades específicas y caminar con la guardia puesta en los lugares exactos donde tu historia familiar te hace más susceptible. Cuarta clave, declarar la herencia nueva. Esto puede sonar sencillo, y en cierto modo lo es, pero su poder es real. Las palabras tienen peso espiritual. La Biblia entera lo atestigua. Y en el contexto de las maldiciones generacionales, las declaraciones que hacemos sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia,
sobre nuestro futuro tienen una importancia que va mucho más allá de la psicología positiva, ¿no? Cuando un padre mira a su hijo y le dice, Dios tiene un plan grande para tu vida, está sembrando algo. Cuando una madre ora en voz alta sobre sus hijos, en el nombre de Dios, tú eres libre. Tú eres amado. Tú no cargarás lo que yo cargué. Está haciendo algo real en el mundo espiritual. Contrariamente, cuando un padre dice en un momento de frustración, eres igual que tu abuelo, nunca vas a cambiar, también está sembrando algo. Y esa semilla puede crecer. Te propongo un ejercicio concreto. Escribe con tu propia letra una declaración de herencia para tu familia. Algo así. En mi familia, desde hoy, comienza una historia nueva. Renuncio a los patrones del pasado. Declaro que mis hijos heredarán fe, amor, integridad y libertad. Lo que fue roto en generaciones anteriores, en Dios queda sanado. Lo que fue maldición, en Dios se convierte en bendición. Léela en voz alta. Ponla en un lugar visible. Renuévala en los momentos en que el pasado intenta reclamarte. La experiencia que lo cambió todo para mí. Permíteme cerrar con algo personal. Algo que no comparto frecuentemente, pero que siento que hoy debo compartir. Hubo un momento en mi propio camino sacerdotal, relativamente temprano en mi ministerio, en que me vi frente a una situación que me confrontó con mis propios límites, con mis propias sombras familiares, que creía haber dejado atrás. No voy a entrar en detalles que no me corresponde hacer públicos, pero sí puedo decirte que hubo una noche en la capilla, solo, de rodillas, en que le dije a Dios, con una honestidad que nunca había tenido antes, no puedo con esto solo. Lo que viene de atrás en mi historia es más pesado de lo que pensaba. Necesito que seas tú quien lo cargue. Y algo cambió esa noche. No dramáticamente, no con luces ni con voces, sino con una paz profunda y una claridad nueva. Comprendí que la liberación generacional no es algo que uno consigue, es algo que uno recibe, con humildad, con honestidad, con la disposición de dejar de pretender que podemos solos. Esa noche me convertí en mejor sacerdote y espero que también en mejor hombre. Te lo cuento porque quiero que sepas que quien te habla no lo hace desde una teoría, lo hace desde una experiencia vivida, desde cicatrices reales y desde una libertad que costó, pero que vale absolutamente todo. Oración final de liberación generacional. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que hagamos juntos algo importante. Si puedes, pon una mano sobre tu corazón. Y si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra los ojos. Oremos juntos. Señor, Dios Todopoderoso, Padre de misericordia y de toda gracia, hoy vengo ante ti no solo por mí, sino por todos los que vinieron antes que yo. Reconozco, con humildad y sin excusas, que en mi linaje hubo pecados, hubo puertas abiertas que no debían abrirse, hubo heridas que nunca fueron llevadas ante ti. Te pido misericordia por mis antepasados. Te pido que tu gracia cubra cada grieta en los cimientos de mi familia. Renuncio hoy, de manera explícita y deliberada, a toda herencia de mal que haya entrado en mi linaje por el pecado, por la idolatría, por el ocultismo, por el rencor, por el trauma no sanado. Declaro que en mi generación comienza algo nuevo, porque mis hijos no heredarán mis cadenas, heredarán mi libertad. Cubro a mi familia con tu protección. Pongo mi linaje en tus manos y te doy gracias, Señor, porque lo que estás haciendo en esta familia, aunque aún no lo veamos del todo, ya está hecho en tu corazón desde la eternidad. Amén. Can, antes de que cierres este video, necesito pedirte algo. No para mí, para ti y para las personas que amas. Si este video tocó algo en tu corazón, si reconociste en tu familia alguno de los patrones de los que hablamos hoy, si hay una parte de ti que siente que algo comenzó a moverse mientras me escuchabas, no guardes eso solo para ti. En la sección de comentarios, debajo de este video, quiero que escribas el nombre de tu familia. Solo eso. O escríbeme qué patrón reconociste en tu historia. O cuéntame qué está viviendo alguien que amas y que necesita. Liberación,
Los leo todos. Y por cada nombre, por cada historia que compartes conmigo en esos comentarios, voy a orar personalmente. No es una promesa vacía, es un compromiso pastoral que hago ante Dios y ante ti. Tu historia importa, tu familia importa, y la libertad que Dios tiene preparada para ti es real. También quiero pedirte que compartas este video. ¿Hay alguien en tu lista de contactos, en tu familia, entre tus amigos, que lleva años sufriendo sin entender por qué? Que lleva generaciones cargando cadenas que no eligió. Y quizás este video sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. No lo guardes, compártelo. Nunca sabes qué vida puede cambiar con ese simple gesto. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, toca el botón rojo que está justo debajo de este video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que viene, porque lo que estamos construyendo aquí juntos, esta comunidad de fe, de oración, de verdad, sin miedo, es algo que el mundo necesita más que nunca. Aquí seguimos, aquí estaremos. Que Dios bendiga tu vida, que bendiga a tus hijos, que bendiga a los que vinieron antes que tú y a todos los que vendrán después. Hasta la próxima. Padre Ángel Espinosa.